Superintendencia de Bancos, 75 aniversario. Trabajamos para promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado. Ingeniero Cristian Nolk, bienvenido a su casa, a la Superintendencia de Bancos. Muy buenos días, gusto de saludarlo. Muy buenos días, licenciado Espina, qué gusto poder estar aquí compartiendo y pudiendo platicar un poco de un tema tan apasionante para nosotros dos como es los seguros, ¿no? Pues todo en la vida tiene una historia y obviamente el seguro en Guatemala también la tiene. ¿En qué momento de la historia se establecen los seguros en Guatemala? Bueno, licenciado, primero si remontamos un poco, los seguros es un producto que nace por la necesidad de la propia sociedad hace muchos años con los fenicios, cuando pues, los fenicios se dedicaban mucho al transporte de mercaderías y en ocasiones pues algún barco no llegaba a su destino final por alguna razón, y entonces dentro de los propios embarcaderos o los propios propietarios que mandaban sus mercancías empezaron algún concepto de solidaridad entre ellos mismos, que cuando se hundía un barco o no llegaba o había robo, pues entre todos ayudaban a cubrir las pérdidas. Más adelante también sucedió lo mismo con las personas de la tripulación que viajaban. Si alguno fallecía, entre el resto de tripulantes se hacían cargo. Y esos fueron como los conceptos básicos que muchos años atrás pues empezaron a formar ese concepto de solidaridad y colaboración, que luego dieron paso a este producto que se llama seguros, ¿verdad? El seguro es un producto de colaboración entre la sociedad para poder absorber una pérdida inesperada, casuística, ¿verdad? Porque uno nunca sabe a quién es la persona que le puede tocar eso. En Guatemala tenemos algunos pequeños inicios de actividad de seguros alrededor de 1803, o sea, ya estamos hablando ya hace unos cuantos siglos donde ya se empezó a manejar esto. En 1877 ya en el Código de Comercio de Guatemala se empezó a recoger el concepto de seguros y el poder utilizarlos como un producto financiero aceptado en la economía guatemalteca. Y bueno, y con esto, con el pasar del tiempo, se fueron formalizando y fue ya más adelante, en los 1900, donde se empieza ya a formalizar aseguradoras en el sector guatemalteco, ¿verdad? Primero eran productos que se venían de aseguradoras internacionales y por medio de agentes se vendían aquí en Guatemala y representantes con casas pues que representaban a estas aseguradoras internacionales, pero ya fue más o menos en los 1940s, 30s que se empezaron a formalizar las aseguradoras en Guatemala. Por ahí viene un poco la historia de cómo se forman los seguros en nuestro país. Muchas gracias, ingeniero. El siguiente tema tiene que ver con la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros, que nosotros la conocemos como AGIS, de la cual usted actualmente es presidente. ¿Cómo surge AGIS y cuáles han sido los beneficios que ha traído a las aseguradoras y al mercado en sí la creación de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros? Sí, claro, AGIS se forma en el año 1953. Recientemente acabamos de celebrar un aniversario importante, cabal cuando yo había tomado la presidencia, y prácticamente se forma una vez ya habían ciertas aseguradoras establecidas en el país, empiezan a ver la necesidad de poder abordar ciertos temas gremiales y en común de una manera coordinada, y de ese momento pues los presidentes, los gerentes y los dueños de esas aseguradoras empiezan a formar un círculo de relación de esos temas en común y deciden formar pues la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros AGIS como la conocemos hoy en día.
¿Qué beneficios trae la gremialidad? Yo creo que muchos sectores están asociados y pertenecen a cámaras, y muchos de los beneficios vienen cuando hay situaciones que son comunes para el gremio. Es mejor actuar de una manera coordinada y como una sola voz que de una manera dispersa, donde los mensajes no pueden ser tan coordinados y tan contundentes. Hoy en día creo que AGIS tiene una magnífica relación con Superintendencia de Bancos, con el agente regulador, que nos ha ayudado a que sumemos en este mercado. Logramos desarrollar ideas en común y en pro del sector asegurador y en pro de la sociedad guatemalteca. Podemos desarrollar reglamentos que nos ayuden a llevar productos de una manera más eficiente. Y ese tipo de situaciones no se pudieran manejar si fueran específicamente una aseguradora o un grupo de aseguradoras que no generaran la representatividad del gremio completo. Entonces, la gremialidad creo que es un elemento importante para el desarrollo exitoso y sostenible de una industria. Muchas gracias, ingeniero. Sí, no cabe duda de que efectivamente, como nosotros acá en la Super también hemos visto, que el hecho de la existencia de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros ha coadyuvado mucho para que el tema del seguro se lleve en una forma muy ordenada, y obviamente es más fácil también para ustedes a través de la asociación que a través de una sola aseguradora. En el siguiente tema, como usted bien sabe, la normativa de seguros hasta el siglo pasado, finales del siglo XX, pues era una normativa que ya necesitaba de algún cambio, por lo que en el año 2010 surge el Congreso de la República, emite el decreto 25/2010, que es la nueva ley de la actividad aseguradora. En su opinión, ¿qué cambios o qué beneficios o cómo mejoró, digamos, esta normativa, considerando que obviamente la normativa anterior, no obstante que era una normativa que era muy buena en su momento, la actualización de la normativa también creo que recoge algunas situaciones que la ley anterior no tenía? Concretamente, ¿cuáles en su opinión los beneficios o el impacto que tuvo la emisión de la normativa de 2010 de la nueva ley de la actividad aseguradora, tanto para la industria como para algunos otros tópicos que usted quisiera mencionar? Claro, pues yo creo que el tema de la regulación es un reto que las sociedades en general tienen constante. La tecnología, las tendencias, todo van trabajando y evolucionando a un nivel de velocidad, y creo que cada día más las cosas alrededor nuestro cambian, y la regulación es importante que constantemente se esté actualizando en base a esas tendencias, a esa nueva tecnología. El reglamento 25/2010 creo que recoge ese espíritu de buscar cómo actualizar una ley que teníamos de hace algunos años para poder actualizar ciertos conceptos importantes que se miraban. Yo creo que de los principales beneficios que vemos, uno fue valorizar el concepto de la supervisión y la regulación local. Creo que los sectores financieros a nivel mundial siempre conllevan un proceso de supervisión bastante importante, porque son a la larga fondos del público común los que se administran. Son promesas que se plasman en contratos y en papel a futuro, y por lo tanto que haya un ente supervisor, es importante que todos esos compromisos y obligaciones se mantengan. Entonces creo que esta actualización de la ley vino a darle énfasis a eso, hablando específicamente cuando habían algunas aseguradoras o algunos productos de seguros que se vendían de instituciones que no estaban reguladas y supervisadas por Guatemala. Y de esa manera se le da certeza al público de aquellos productos que están comercializados, que están autorizados por Superintendencia de Bancos, tienen ese sello de tranquilidad y de seguridad del ente regulador.
El otro elemento que creo yo que es de los que vino a agregar dinamismo es, se empieza ya a manejar el concepto de seguros masivos y de poder buscar una penetración más amplia de los seguros. Y eso también agrega, porque hoy en día ya se conoce que podemos comercializar seguros a través de comercializadores masivos, que son generalmente entidades o empresas que tienen un flujo importante de clientes que van a buscar otro tipo de productos y servicios, y el poder aprovechar ese flujo para poder ofrecer una cobertura que les va a dar tranquilidad a sus vidas. Entonces, yo creo que esos son de los elementos que vino a agregar esta ley. Creo que tenemos que seguir trabajando bastante, y hoy en día creo que tenemos varias mesas abiertas de trabajo, del manual contable, del tema de inclusión financiera, temas de solvencia. Todo eso creo yo que, como digo, es un reto constante mantenernos al nivel de cómo cambian las cosas en nuestro entorno, al nivel de la tecnología. Hoy en día pues ya no solo son seguros masivos, sino que son seguros digitales, y tenemos que ir viendo constantemente que nuestra regulación y nuestras leyes puedan contemplar los medios adecuados y legales para aprovechar al máximo de esas nuevas tecnologías que tenemos a disposición y llevar nuestros productos y servicios a la mayor cantidad de gente posible, ya que son productos que dan cobertura y dan tranquilidad a las personas. Hay una preocupación a nivel incluso gobierno, y hay una estrategia que se le llama Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Dentro de esta Estrategia Nacional de Inclusión Financiera se tiene una mesa técnica de seguros, cuyo objetivo es obviamente lograr incrementar la penetración del seguro en Guatemala, pero obviamente enfocado a todas las personas de la base de la pirámide que le llamamos nosotros, en cuanto a que tengan acceso a la cobertura de seguros. Obviamente estamos hablando de seguros bastante acotados a las necesidades de esta población. En ese orden de ideas, de acuerdo a su experiencia, para incrementar la penetración del seguro en Guatemala, ¿cuáles son las actividades o acciones que considera que se podrían llevar a cabo? Okay. Pues yo creo que los esfuerzos que se están haciendo en esta mesa son muy positivos, porque nos va a hacer cuestionar cabal cuáles son los temas que impiden un proceso más rápido de penetración. A mi criterio, el tema de poder utilizar las plataformas de otras empresas que ya tienen acceso a mucha más población, que son las aseguradoras o el sector financiero per se, es importantísimo. Y con esto hablo el proceso de poder registrar planes masivos, que sea sumamente ágil, fácil, dinámico, ayuda muchísimo. El poder aprovechar también todas las plataformas digitales, y con esto son las aceptaciones de firma digital, ya sea de una manera u otra, el poder tener que una aceptación puede ser por un mensaje de texto, por una llamada grabada. Todo ese tipo de cosas ayudan a que el proceso sea mucho más rápido, mucho más ágil. Pero adicionalmente creo que hay algunos elementos muy importantes que han marcado en la historia de otros países que lo han implementado, que ayudan muchísimo a esa penetración. Como hablamos, los riesgos son aleatorios y nadie sabe a quién le va a tocar. Los seguros de responsabilidad civil en vehículos, que ya la ley de tránsito los exige, los pide, son importantísimos en este proceso. Los seguros de responsabilidad civil en vehículos no son el mejor negocio que puede existir para el gremio asegurador, pero sí son productos que empiezan a dejar la cultura de que cuando pasa un accidente hay alguien que cubre los daños. Y eso empieza a cambiar la percepción de la gente sobre la importancia de tener este tipo de productos y servicios a su disposición, y esto hace que poco a poco entonces empiecen a preguntar de otros tipos de seguros, como lo son los seguros de vida, los seguros de gastos médicos, los seguros para su hogar. Asimismo, en un país como es Guatemala, un país
que depende una población bastante importante del sector económico agrícola, hay muchas familias que tienen agricultura de subsistencia. Y en su mayoría los países que tienen un grupo importante que depende, pues también hay programas importantes de subsidios para cubrir los riesgos agrícolas que pueden venir a ayudar a que ese concepto y esa cultura de que cuando pasa algo, si yo tengo un producto como es un seguro, soy resarcido, empiezan a ayudar a que toda esa población que, como mencionaba usted, licenciado Espina, la base de la pirámide, empiecen a identificar que hay maneras de poder acotar esos riesgos a los que todos estamos expuestos y que obviamente este sector de la sociedad aún más porque depende del día a día y no tiene pues una fuente de ahorros a la que puede acceder en caso cuando vengan estas situaciones, ¿verdad? Pero yo creo que todos estos elementos se han ido trabajando, se van trabajando y los hemos trabajado mucho de la mano con Superintendencia de Bancos, también con algunas entidades de gobierno se han trabajado. Yo creo que Guatemala va en un buen camino y tenemos muchísimo potencial para hacer crecer esa penetración de una manera rápida y ágil. Muchas gracias, ingeniero. La verdad es de que hablar de seguros podemos pasar un buen rato porque es un tema de por sí muy interesante y creo que nos apasiona. Nos gustaría si pudiera dar un mensaje de felicitación por el 75 aniversario de la Superintendencia de Bancos. Sí, claro, pues primero enhorabuena y en nombre de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros AGIS, entre todos nuestros agremiados y a título personal mío, pues desearles un aniversario exitoso, muy emblemático de lo que la superintendencia refleja y esperamos que sean muchísimos años más los que juntos podamos seguir cumpliendo. Así que mis más sinceras felicitaciones a todo el equipo de Superintendencia de Bancos y que sigan siendo una institución tan responsable, tan honorable como lo han sido hasta ahora. Pues muchas gracias, ingeniero Nolk. Le agradecemos muchísimo en nombre de la Superintendencia de Bancos por el tiempo que sabemos que es valiosísimo en su posición y como presidente de AGIS. Y pues no me queda más que reiterarle el agradecimiento en nombre de las autoridades y en el mío propio por el tiempo que nos está concediendo, o que nos concedió, mejor dicho, para esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Superintendencia de Bancos, 75 aniversario. Trabajamos para promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado.